Actualmente la guerra en Ucrania se ha convertido en la batalla más intensa con el uso de drones en toda la historia de la humanidad. En el año 2025, casi cada semana, Rusia lanza más de 1000 drones Shahed que tienen como objetivo las ciudades y las instalaciones importantes de Ucrania. Ucrania no se quedó atrás, ellos usaron cuadricópteros más baratos y también sus propios drones de largo alcance. Por esto, los comandantes y estrategas de ambos lados se encontraron en una situación difícil. Pero antes de continuar, por favor dale like a este video, eso significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias. Piensa, ¿cómo explicarías el uso de un interceptor carísimo que cuesta millones solo para derribar un dron que vale apenas $50,000 mientras más se prolonga la pelea? A los sistemas de defensa aérea existentes les cuesta trabajo vigilar aproximadamente 860 millas de la línea del frente. Y no solo eso, también tienen que cubrir un área extensa que se extiende por varias docenas de millas en ambas direcciones. Por eso la defensa está demasiado dispersa en muchas partes. Pero en 4 años de guerra continua, Ucrania ha encontrado soluciones únicas para este problema. Y según los primeros informes, parece que ya encontraron una de las respuestas más elegantes y efectivas. Es un arma nueva, un arma láser llamada Sunray. El 10 de febrero de 2026, The Atlantic publicó un informe sobre una demostración en campo de un proyecto secreto. Según el informe, los soldados y los ingenieros de Ucrania lo desarrollaron en silencio durante casi 2 años. Exactamente un mes después, el 10 de marzo de 2026, el periodista ucraniano Andriy Chaplienko publicó un video. En el video se puede ver un arma inusual que se utiliza contra un objetivo real de Rusia en una batalla real. Lo extraño de esta arma es que no dispara balas. En cambio, utiliza lo que se llama energía dirigida. Esta arma puede cortar el cable de fibra óptica que está conectado al dron y lo enlaza con su operador. Cuando se corta el cable, se pierde el control del dron. Esto lo deja inútil sin necesidad de disparar ni una sola vez. Lo curioso es que las mismas imágenes fueron tomadas desde un dron militar ruso. En el video se puede ver una especie de luz que parece un círculo flotando en el aire, pero en realidad eso solo es un efecto del ángulo de la cámara y el reflejo de la luz. Para otros, esto parece una escena sacada de la ciencia ficción, pero en realidad es un simple pero poderosísimo rayo láser que impacta directamente en el objetivo. Si analizamos el Sunray, es el tercer láser, un arma láser que Ucrania confirmó abiertamente que desarrolló desde que comenzó la invasión a gran escala en febrero de 2022, y según lo que se ve y se sabe hasta ahora, posiblemente esta sea una de las respuestas más prácticas e inteligentes al creciente problema de la guerra con drones. La primera arma láser que mostró Ucrania se llamó Trisub, que significa tridente. Esto fue confirmado por sus fuerzas de sistemas no tripulados a principios de 2025, sí, y puede alcanzar objetivos que vuelan a más de 2 kilómetros de altura. Después vino el segundo sistema llamado Slim Beam. Los detalles de este son más claros porque fue el propio Ministerio de Defensa de Ucrania quien dio la información cuando lo presentaron. Mostraron cuán poderosa es el arma y hasta dónde puede llegar. Tanto el Trisub como el Slim Beam tienen suficientes detalles. Por eso es fácil entender lo que pueden hacer. Pero cuando se trata del Sunray, tomaron un enfoque diferente. Lo presentaron discretamente. No hubo un gran anuncio y casi no se publicó información. Hasta ahora, todavía no hay datos exactos sobre cuánta potencia tiene, qué tan lejos llega a su alcance o qué tan efectivo es en una batalla real. La falta de esta información es importante porque hay una razón por la que la están ocultando. Una de las cosas que se mostró sobre el Sunray fue su apariencia. Y desde aquí ya puedes ver la gran diferencia. No es como lo que se espera de las armas láser que se ven en las películas. No hay una máquina enorme, no hay un generador del tamaño de un camión y tampoco hay una sala de control llena de luces y pantallas. Según la descripción de The Atlantic, esto se parece más a un simple telescopio que usa Javis. Tiene 2 cámaras, una a cada lado, y toda la unidad cabe en la cajuela de un auto normal. En la demostración, simplemente lo colocaron frente a una camioneta pick-up cuando Javis usó el arma en un dron que estaba a unos cientos de yardas de distancia y de repente se incendió. En solo unos segundos cayó desde lo alto envuelto en llamas. Todo el proceso fue casi silencioso. Tampoco se usaron balas ni misiles. El efecto fue silencioso pero directo. Aquí es donde se vuelve claro por qué es importante este tipo de arma. En la defensa convencional, cada uso de un interceptor supone un costo. Cada misil tiene que ser fabricado, comprado y probado.
Eso significa que cada objetivo alcanzado implica un costo considerable, pero en armas láser como el Sunray se utiliza energía en lugar de balas. Por eso, es posible que el costo por cada uso sea más bajo. En estos tiempos en los que casi todos los días hay drones que deben ser derribados, este tipo de solución es muy importante. Antes había un límite en cuánto podía gastar Ucrania para la guerra antidrones que no usaba electrónica ni sus propios drones. Eso significa que si no van a usar drones, lo único que les queda es intentar destruir la conexión entre el dron y su operador. Pero cuando salieron los drones de fibra óptica en 2024, eso se volvió más difícil. Como la conexión es por cable, el bloqueo de señales no es suficiente. Realmente tienes que cortar el propio cable para que el dron pierda el control. Y si no puedes hacer eso, su operación continuará sin interrupciones. Aquí es donde entra el valor de un arma láser como el Sunray. Mientras haya electricidad, se puede usar repetidamente casi sin costo por cada uso. No hay balas que reemplazar, no hay misiles que se tengan que fabricar de nuevo. Si lo comparas con el tiempo que se necesita para preparar y lanzar un interceptor del sistema de misiles Patriot, es posible que un arma láser ya haya apuntado a cientos de drones. Y el precio de cada misil Patriot no es ninguna broma. Cada uno cuesta cientos de miles de dólares. Además de eso, es más adecuado contra aviones o misiles de crucero potentes, no contra drones baratos que se usan mucho hoy en día. Así que si lo vemos desde el punto de vista del costo, el láser es más práctico, especialmente en una guerra donde lo importante es tener más recursos y resistir más en la batalla. Si la idea de un rayo silencioso que puede quemar un objetivo en solo unos segundos te resulta familiar, no estás equivocado. En los años 60 esto ya se mostró en Star Trek. La tripulación de la USS Enterprise usaba lo que llamaban phasers, unos rayos de energía que podían detener, inutilizar o destruir completamente un objetivo. Después vino Star Wars, donde se mostraron versiones más grandes como los turboláseres y la Estrella de la Muerte, que podía destruir planetas enteros usando un rayo de energía. Durante muchas décadas, las historias han imaginado una y otra vez un arma que usa luz en lugar de balas. Pero en la vida real, Sunray está muy lejos de ese nivel. No puede destruir tanques ni acero grueso, pero el principio es el mismo. Se concentra suficiente energía en una pequeña parte hasta que se calienta mucho y el objetivo se destruye. Y esta idea se ha estado estudiando durante mucho tiempo y poco a poco se está convirtiendo en realidad ahora. Lo único que tiene que hacer Sunray es calentar demasiado el interior de un pequeño dron o quemar su delgado marco a una distancia de varios cientos de yardas. No se trata de una potencia extrema como en Filipinas. El principio es el mismo, solo que a una escala más pequeña. Y eso es exactamente lo que necesita Ucrania porque todos los días se enfrentan a muchos drones. Puedo ver cómo funciona esto en el video de febrero. Un pequeño dron fue volado a varios cientos de yardas de distancia. El sistema lo siguió automáticamente usando sus cámaras y se mantuvo bloqueado en el objetivo todo el tiempo. Unos segundos después de dar la orden, de repente el dron se incendió y cayó. En el video de marzo hizo algo diferente. No apuntó directamente al dron, sino al cable de fibra óptica conectado a él. Esta es la línea que conecta el dron con el operador en tierra. Cuando se cortó el cable, el dron no explotó. Tampoco se dañó de inmediato. Simplemente perdió el control y finalmente se estrelló. De alguna manera, este enfoque es más limpio. No hay fuego que pueda causar un peligro adicional. No hay escombros que puedan salir volando a cualquier parte. Lo único que se dañó fue el cable que se usa para controlar el dron. Aunque estas demostraciones se hacen en un entorno controlado, la idea de por qué esto es importante en un combate real sigue siendo clara. Rusia está usando cada vez más lo que ellos llaman drones a la espera. Estos son drones que simplemente se mantienen flotando cerca de la línea del frente mientras están conectados a un largo cable de fibra óptica. La señal pasa por el cable, por lo que no dependen del GPS y tampoco se ven afectados por el bloqueo de señales. Aquí es donde Ucrania tiene problemas. Los métodos como el bloqueo de señales y el GPS spoofing, que son efectivos contra los drones Shahed y los cuadricópteros comerciales, no funcionan contra los drones que se controlan directamente usando el cable. Pero si hay un láser que puede cortar el cable en solo unos segundos, surge una solución para este problema que antes casi no tenía una respuesta adecuada. En combates más cercanos, los pequeños cuadricópteros modificados para lanzar granadas o llevar explosivos también representan un gran problema. Esta es una de las armas más comunes en la línea del frente.
A menudo molesta y asusta a los soldados en tierra. Estos drones son baratos de fabricar, se pueden desplegar muchos y es difícil derribarlos con armas convencionales. Por eso, a medida que la guerra se prolonga, se vuelven más importantes los nuevos métodos como Sunray para poder hacer frente a este tipo de amenazas. Imagina una defensa que pueda derribar un dron en solo unos segundos de manera silenciosa, sin dejar rastro. No hay destello visible como el de un arma de fuego y no hay balas que se gasten. Tampoco revela la ubicación del operador porque casi no hace ruido. Para una unidad pequeña como una compañía o un batallón, esto es de gran ayuda. Solo tienes que ponerlo en el vehículo, conectarlo al generador y dejar que el sistema de rastreo haga el trabajo. Mientras cada pequeño dron FPV se acerca a la defensa, puede ser atacado de inmediato. Y cada vez que se usa, casi no hay costo. Aquí es donde la historia de Sunray se vuelve más notable al observar las cifras. Según los informes, su desarrollo tomó aproximadamente 2 años. Hay estimaciones de que el prototipo costó varios millones de dólares. Pero cuando se produzca en más unidades, es posible que el precio baje a unos cientos de miles de dólares cada uno. En comparación, uno de los ejemplos más cercanos es el sistema de armas láser Helios de la Marina de los Estados Unidos. Helios significa láser de alta energía con deslumbrador óptico integrado y vigilancia. Esto fue desarrollado por Lockheed Martin bajo un contrato firmado en 2018 por un valor de 150 millones de dólares. Y eso solo es para el desarrollo, aún no incluye los gastos de fabricación y despliegue de varias unidades. Incluso hay análisis que dicen que si se incluye todo el programa completo, posiblemente llegue a casi $1,000 millones de dólares. No hay duda de que el sistema estadounidense es más potente y puede realizar tareas más pesadas que el prototipo de Ucrania no puede igualar. Pero si hablamos de lo que realmente se necesita en la línea del frente, como derribar pequeños drones cerca de los soldados, el enfoque de Ucrania es más práctico. Es más barato, más simple y más fácil de usar, considerando la cantidad de objetivos que se tienen que enfrentar todos los días. La diferencia se vuelve aún más clara cuando se observa otro sistema de armas láser en desarrollo. Noong 2025 sa kanluran. Por ejemplo, Rheinmetall junto con MBDA han estado desarrollando un sistema láser para instalar en barcos desde 2019. Esto muestra que mientras otros países se enfocan en sistemas grandes para barcos o defensa de alto nivel, Ucrania creó una solución más simple pero directa para lo que más necesitan en la batalla. Para principios de 2026, este programa ya habrá completado más de 1 año de pruebas y más de 100 pruebas de fuego real, pero aunque todavía está en pruebas, el comité de presupuesto ya está preocupado por el alto costo. Ya ha alcanzado aproximadamente 462 millones de euros, que equivale a casi 548 millones de dólares, y eso es solo para la fase de demostración. Mientras tanto, la empresa australiana Electro-Optic Systems también tiene su propia arma láser, llamada Apollo, que tiene una potencia de 100 kDa. En agosto de 2025, obtuvo su primer contrato de exportación y el comprador fue Países Bajos. Estos sistemas han estado en desarrollo durante mucho tiempo y han pasado por estrictos estándares de las Fuerzas Armadas occidentales. Tienen que demostrar que son confiables, compatibles con otros sistemas y capaces de durar mucho tiempo. Por eso, el desarrollo toma más tiempo y los costos aumentan. En comparación, Ucrania eligió un enfoque distinto con Sunray. Esto no se hizo para ser demasiado complicado o demasiado caro. Su enfoque es ser barato, rápido de fabricar y fácil de desplegar incluso en medio de la guerra. Y sobre todo, esto se hizo para resolver un problema claro: la gran cantidad de drones que siguen representando un peligro en la línea del frente. Si Ucrania logra producir Sunray en masa, esto tendrá un gran impacto. Aún no es seguro, pero si sucede, cambiará el equilibrio en la defensa. Por ahora, la defensa aérea de Ucrania está organizada en capas. En el rango más lejano está el sistema Patriot, que se utiliza contra misiles balísticos y de crucero. En el rango medio hay otros sistemas que interceptan los objetivos que están a una distancia intermedia. Y en la parte más cercana, los propios soldados actúan, usando ametralladoras, herramientas de guerra electrónica e incluso métodos improvisados para atrapar drones. Aquí es donde entra Sunray. Se puede colocar en la capa más cercana como una defensa silenciosa que no utiliza balas, no agota el suministro, y de misiles que siempre son escasos y necesitan ser reemplazados. Si cada unidad cuesta unos cientos de miles de dólares, es posible distribuirlos en muchos lugares, desde las posiciones de brigada hasta las de batallón.
Y cuando eso suceda, la capacidad de Ucrania para enfrentar la amenaza constante de drones en la línea del frente será mucho mayor. Aunque todavía no haya tantas unidades, pues si se despliegan algunas unidades de Sunray en diferentes partes de la línea del frente, esto ya representa un gran refuerzo para la defensa de Ucrania contra los drones a corta distancia. Y lo importante es que esto se logra sin aumentar los gastos en misiles interceptores, que es uno de los costos más altos de toda la guerra. También hay algo especial en la forma en que se desarrolló Sunray. Esto muestra el estilo de Ucrania cuando se trata de crear nueva tecnología mientras están en combate. Según los informes, el proyecto comenzó unos 2 años antes de que se presentara al público, en febrero de 2026. Eso significa que se inició a principios de 2024. También fue la época en la que Rusia empezó a usar aún más los drones Shahed y Ucrania tenía muchas dificultades para defenderse porque le faltaban recursos. Los ingenieros no pasaron por un proceso largo, no tenían el lujo de contar con muchos años para desarrollar, no hubo licitaciones largas y tampoco aprobaciones consecutivas del gobierno. Vieron el problema, de inmediato crearon una solución y la siguieron mejorando hasta que llegó el punto en que ya podían mostrársela a un periodista de The Atlantic. Si lo comparamos con Occidente, la rapidez de este enfoque es muy diferente. Por ejemplo, el desarrollo de armas láser de la Marina de los Estados Unidos ya lleva más de 2 décadas. En Alemania, su láser montado en buques lleva al menos 6 años en desarrollo y aún no se utiliza completamente en operaciones reales. En el Reino Unido, el programa Dragonfire comenzó en 2017 y solo tuvo una prueba exitosa en 2024. La razón por la que este proceso es lento en Occidente es porque se aseguran de que sea seguro, compatible con diferentes sistemas y que pueda usarse durante mucho tiempo. A veces tarda hasta 30 años. Pero este sistema no es compatible con la rapidez de los cambios en la guerra de drones en Ucrania. Mientras más tiempo toma el desarrollo de un arma, los drones del enemigo siguen mejorando. Para cuando se termina un nuevo sistema, es posible que los drones ya tengan 2 o 3 versiones nuevas que este sistema debe enfrentar. Por eso, en la situación de Ucrania, la velocidad y las soluciones prácticas son más importantes que un diseño perfecto que tarda muchos años en completarse. Ucrania no puede esperar una solución perfecta. Lo que necesitan es algo que funcione lo suficiente, de inmediato, y que se pueda producir en cantidad para tener un impacto en la batalla. Este es el tipo de mentalidad que los llevó a lograr muchas innovaciones rápidas, incluso teniendo menos recursos que su enemigo. En tiempos de guerra no priorizan la durabilidad a largo plazo ni la compatibilidad con diferentes sistemas. Tampoco les importa mucho qué tan bien se ve en el papel. Lo importante es tener una solución que funcione antes de que llegue la siguiente oleada de drones Shahed. Pero aunque este enfoque sea tan práctico, hay posibles limitaciones del Sunray. En las demostraciones se ha visto que puede derribar un dron pequeño a una distancia de varios cientos de yardas. En otro video se mostró que puede cortar un cable a casi la misma distancia. Pero eso todavía no responde las preguntas que son importantes para la defensa real. ¿Cuál es realmente su alcance máximo? ¿Cuánta potencia utiliza? ¿Qué pasa cuando hay lluvia, niebla, polvo o humo? Que son condiciones comunes en el campo de batalla. Además, ¿qué tan rápido puede seguir a un dron que se mueve rápido en comparación con un dron que solo está flotando en el aire? En un informe publicado en diciembre de 2025, Rand Corporation dijo que las armas de energía dirigida aún no están completamente desarrolladas y todavía no se pueden considerar una solución confiable en este momento. Hay razones claras para esto. Primero, requiere suficiente energía y equipo de soporte para funcionar de manera continua. En segundo lugar, está limitado a la línea de visión. Esto significa que no puede alcanzar objetivos que estén bloqueados o demasiado lejos. En tercer lugar, las condiciones del aire tienen un gran efecto. El láser se ve afectado por la humedad, el polvo y otras partículas en el aire. Cuando el clima está despejado, todo está bien. Pero en una batalla real, la situación no siempre es así. Normalmente las pruebas se realizan en buenas condiciones o solo con una simulación controlada de mal clima. Pero en el campo de batalla real, las condiciones son más complicadas y es difícil predecir si el resultado será el mismo. Hay otra limitación que no se puede evitar y esto se debe a la propia física. Para derribar un dron pequeño a una distancia de varios cientos de yardas, necesitas enfocar suficiente energía en un área pequeña. Bahagi sa loob ng maikling Si falta potencia o no es tan suficiente el enfoque, el resultado no será efectivo de inmediato. Derribar un Shahed 136 que vuela a aproximadamente 110 millas por hora desde casi 1 milla de distancia
es un desafío de otro nivel. Esto requiere más energía, un rastreo más preciso y que el haz permanezca enfocado en el objetivo por más tiempo. Por ahora, parece que Sunray no puede lograrlo. Por eso, es más probable que solo se use contra drones pequeños a corta distancia. No es una limitación menor. El Shahed es una de las armas que más daño ha causado en Ucrania. Estos son los drones que destruyeron plantas de energía, causaron apagones en pleno invierno y mataron a civiles incluso cuando ya estaban dentro de sus casas. Si el Sunray no puede enfrentar este tipo de drones, no se puede considerar equivalente a un sistema de defensa integral como el Iron Dome. Es más correcto verlo como una herramienta para situaciones específicas, especialmente ante amenazas cercanas. Es importante, pero solo es una parte de una defensa más amplia. Esta también es el rumbo que está tomando Ucrania en cuanto a su defensa aérea. No dependen de una sola solución. Están creando un sistema en capas donde cada parte tiene su propio papel. Según el informe, Volodymyr Zelensky encargó a Pablo Yelizarov que creara una defensa integrada para proteger los lugares importantes antes del verano de 2026. El cronograma es rápido y no es fácil, pero la dirección es clara. En este plan se usarán láseres como Sunray para la defensa a corta distancia. También se incluye el CDIS, un sistema autónomo de drones interceptores que puede lanzarse hacia arriba y perseguir el objetivo usando cámara e inteligencia artificial. Hay otro sistema llamado P1 Sun, proviene de Skyfall, un dron interceptor reutilizable que tiene un récord de haber derribado más de 1000 objetivos. Mientras tanto, los misiles más caros provenientes de Occidente, como el sistema de misiles Patriot, el SAMS y el IRIS, se reservan para los objetivos más peligrosos. Estos son los misiles balísticos y misiles de crucero avanzados que ni los drones ni los láseres de corto alcance pueden enfrentar. En general, la estrategia es clara. No hay un arma que sea la respuesta para todo, sino una combinación de diferentes sistemas que trabajan juntos para cubrir cada tipo de amenaza. Y en esa configuración lo bueno tiene un papel importante, aunque no sea el centro principal de la defensa. En la configuración de defensa, el principio es claro. Si la amenaza es más barata, se enfrenta de una manera más económica. No es necesario usar un misil costoso y se puede contrarrestar con una solución más simple. Pero aunque el Sunray es prometedor, todavía hay preguntas por responder. Todavía no hay detalles claros sobre su potencia, hasta dónde puede alcanzar y cómo funciona cuando hay lluvia, polvo o humo. Esta información es importante porque aquí sabremos qué tan efectivo es realmente en combate real. Cuando salgan estos números, recién entonces se podrá medir cuántas unidades necesita Ucrania para tener un verdadero efecto contra la cantidad de drones que enfrentan. Ahí también se sabrá cuánto es el gasto total para alcanzar ese nivel. Por ahora, el Sunray es una idea poderosa que ya se ha comprobado en algunas pruebas, pero aún no es una solución completa. Aún así, hay algo que sigue constante. Una y otra vez, Ucrania ha demostrado en esta guerra que pueden ponerse al día y acortar la brecha tecnológica que antes parecía imposible de lograr, y lo están haciendo más rápido de lo esperado y a un costo menor en comparación con los programas occidentales. Desde la idea hasta la demostración real, solo les tomó 2 años. El prototipo solo costó unos cuantos millones de dólares. Y cuando se produzca en masa, es posible que baje a unos cientos de miles de dólares por unidad. Un sistema capaz de derribar un dron pequeño en cuestión de segundos, sin balas, sin ruido fuerte y sin señales claras de dónde vino el ataque. En una guerra donde las pequeñas ventajas son importantes y los recursos se agotan constantemente, este tipo de tecnología no es solo una simple mejora. Es posible que esto sea el comienzo de un cambio mucho más grande en la forma de pelear.